Mi nombre es Victoriano Sarmiento. Tengo 73 años. Y hace un año mi propio hijo me gritó delante de toda la familia: «No le hables a mi esposa». Pero lo que él nunca se imaginó es que mi silencio le iba a enseñar una lección sobre dignidad que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Imagínate la escena. Domingo por la tarde, almuerzo familiar en mi casa. Mis 2 hijos con sus familias, mis 5 nietos corriendo por el patio, la mesa puesta para 10 personas. Todo parecía una postal perfecta de familia unida, hasta que mi nuera Estela hizo un comentario que me molestó. «Ay, don Victoriano», me dice mientras yo servía el locro que había estado cocinando desde la mañana, «este locro está un poquito salado, ¿no le parece?». Lo dijo con esa sonrisita que siempre usaba cuando quería criticar algo sin parecer maleducada. «No, Estela, está como lo he hecho siempre», le respondí tranquilamente. Era la misma receta que había usado durante 40 años. La receta que me había enseñado mi difunta esposa Remedios. Nunca nadie se había quejado del sabor. «Sí, don Victoriano, pero capaz ahora que usted ya está más grande, las papilas gustativas cambian. A veces uno le pone más sal sin darse cuenta». Ahí fue cuando perdí la paciencia. No por el comentario sobre la comida, sino por la manera condescendiente de tratarme como si fuera un viejo gagá. «Estela», le dije mirándola a los ojos, «tengo 73 años, no 100. Mis papilas gustativas están perfectas y sé muy bien cuánta sal le pongo a mi comida». Era una respuesta educada pero firme. No había gritado, no había sido irrespetuoso, solo me había defendido. Pero ahí fue cuando mi hijo Esteban, en lugar de mantenerse neutral o calmar la situación, explotó como una bomba. «No le hables así a mi esposa», me gritó poniéndose de pie. «Si no te gusta cómo cocina Estela cuando viene acá, ella no viene más». Todo el mundo se quedó callado. Mi otro hijo, Patricio, miraba para cualquier lado. Su esposa Norma parecía incómoda. Los nietos siguieron jugando sin entender la tensión que se había creado, pero yo sabía que ese momento iba a cambiar todo entre nosotros. «Está bien, Esteban», le dije levantándome de la mesa con toda la calma del mundo. «Si defendes más a tu esposa que a tu padre, ya entendí cuál es mi lugar en esta familia». Me fui a mi cuarto y desde ese día tomé una decisión que les enseñaría a todos el valor del respeto. Decidí no hablarle más a Estela, nunca más, no por venganza, no por rencor, sino para demostrarles que la dignidad no se negocia. Y lo que pasó después les cambió la vida a todos para siempre. Escucha esta historia hasta el final y decime, ¿qué harías vos en mi lugar? También contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que pasó durante ese año de silencio va a ser una lección sobre respeto familiar que nunca voy a olvidar. Para que entiendas bien por qué tomé esa decisión tan drástica, tengo que contarte quién soy yo y cómo había sido mi relación con mi familia hasta ese momento fatal. Yo nací en Santiago del Estero en 1950, en una familia de trabajadores rurales. Mi papá era tractorista y mi mamá se encargaba de la casa y de criar a 5 hijos. Éramos pobres, pero teníamos valores claros: respeto a los mayores, trabajo honesto y palabra empeñada. La vida en Santiago era dura, pero tenía sentido. Nos levantábamos al amanecer, trabajábamos hasta el atardecer, cenábamos todos juntos y los domingos íbamos a misa sin falta. La familia que reza unida, permanece unida, decía mi mamá todas las noches antes de acostarnos. Mi papá trabajaba en el campo desde que tenía 12 años. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero de una integridad que se notaba en cada gesto. «Victoriano», me decía cuando era chico y lo veía volver del trabajo cubierto de tierra, «en esta vida podés no tener plata, podés no tener estudios, pero nunca te pueden faltar 2 cosas: dignidad y respeto por la familia». Fueron palabras que me acompañaron toda la vida. Las escuché 1000 veces durante mi infancia, cuando ayudaba a mi papá con las herramientas, cuando mi mamá me enseñaba a tratar a los mayores, cuando veíamos pasar a los patrones por el pueblo y mi papá se sacaba el sombrero sin humillarse. «¿Por qué te sacas el sombrero, papá?», le pregunté una vez cuando yo tenía 8 años. «Por respeto», me respondió. «¿Pero ellos son mejores que nosotros?». «No son mejores ni peores,
pero el respeto no cuesta nada y vale mucho. En Santiago todos se conocían, todos se ayudaban, todos tenían claro cuál era su lugar en la comunidad. Los chicos respetábamos a los grandes cuidaban a los chicos, y nadie se atrevía a faltar el respeto a una familia entera porque sabía que toda la comunidad lo iba a juzgar. ¿Viste lo que le pasó a los González?, le contó mi mamá a mi papá una noche durante la cena. El hijo mayor le levantó la voz a don Fermín y ahora nadie les da trabajo. Así tiene que ser, respondió mi papá. El que no respeta a los mayores no merece respeto de nadie. Yo fui creciendo con esa mentalidad. En mi casa había reglas claras. No se contestaba mal a los padres, no se faltaba el respeto a los vecinos, no se mentía, no se robaba, y siempre se ayudaba al que lo necesitara. ¿Entendiste, Victoriano?, me preguntaba mi mamá después de cada lección. Entendí, ma, le respondía. Cuando cumplí 15 años, mi papá me habló como hombre por primera vez. Victoriano, ya sos grande. Tenés que decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué me aconsejás, papá? Si te quedas acá, vas a trabajar la tierra como yo. Si te vas a la ciudad, podés progresar más, pero vas a tener que lucharla solo. La decisión no fue fácil. Quedarme significaba seguridad, familia cerca, vida conocida. Irme significaba aventura, oportunidades, pero también soledad y riesgo. ¿Qué harías vos en mi lugar?, le pregunté a mi papá. Yo me iría, me respondió sin dudar, porque vos tenés más cabeza que yo. Podés llegar más lejos. A los 18 años me vine a Buenos Aires buscando trabajo y oportunidades. Fue la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Dejar a mi familia, mi pueblo, todo lo conocido, para irme a una ciudad inmensa donde no conocía a nadie. El viaje en colectivo duró 12 horas. Llevaba una valija de cartón con 2 mudas de ropa, los zapatos del domingo y 50 pesos que había juntado trabajando en la cosecha. No gastes todo de una vez, me había dicho mi mamá al despedirme, y acordate de escribirnos todas las semanas. Buenos Aires me impactó desde el primer momento. Los edificios altos, el ruido de los autos, la cantidad de gente caminando apurada por las calles. ¿A dónde van todos con tanta prisa?, me pregunté mientras caminaba desde la terminal de ómnibus buscando una pensión barata. Conseguí empleo en los frigoríficos de Berisso después de una semana de buscar trabajo. Era un trabajo duro, pesado, mal pago, pero era trabajo honesto. ¿De dónde sos, pibe?, me preguntó el capataz el primer día. De Santiago del Estero, le respondí. Bueno, acá se trabaja en serio. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Me quedé a vivir en una pensión con otros muchachos del interior. Era una casa vieja dividida en pequeños cuartos donde vivíamos 6 personas. Compartíamos baño, cocina y las historias de por qué habíamos dejado nuestros pueblos para venir a probar suerte a la gran ciudad. ¿No extrañás tu pueblo?, me preguntaba Ramón, un muchacho de Tucumán que trabajaba en el puerto. Mucho, le respondía, pero extrañar no me va a dar de comer. ¿Y cuándo vas a volver? Cuando tenga algo que mostrar, cuando haya progresado. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. El trabajo era agotador, la comida de la pensión era mala, la plata apenas me alcanzaba para vivir. Había noches que me quedaba despierto pensando si no habría sido mejor quedarme en Santiago trabajando la tierra con mi papá. Pero había algo que me mantenía firme: las cartas de mi familia. Todas las semanas llegaba una carta de mi mamá contándome cómo estaban todos, preguntándome cómo me iba, recordándome que tenía que portarme bien y hacer honor al apellido Sarmiento. Caijo querido, decía una carta que conservé durante años, tu papá dice que está muy orgulloso de vos, que tomaste la decisión de un hombre y que seguro vas a triunfar en Buenos Aires. Nosotros rezamos por vos todas las noches y esperamos que pronto puedas venir de visita. Esas cartas me daban fuerzas para seguir. En el frigorífico trabajaba el doble que mis compañeros. Llegaba más temprano, me iba más tarde, hacía horas extras siempre que podía. ¿Por qué trabajas tanto?, me preguntaba el capataz. Porque quiero progresar, le respondía. En Berisso conocí a Remedios, la mujer que iba a ser mi compañera durante 45 años. Era hija de inmigrantes italianos que habían llegado a Argentina en los años 20 buscando un futuro mejor para sus hijos. Su papá trabajaba en el puerto
y su mamá cosía ropa para afuera. La primera vez que la vi fue en el club del barrio durante un baile de fin de año. Estaba sentada con otras chicas, todas vestidas con sus mejores vestidos, riéndose y charlando sobre los muchachos que las habían invitado a bailar. «¿De dónde sos, muchacho?», me preguntó la primera vez que la invité a bailar. «De Santiago del Estero», le respondí. «¿Y qué haces acá?». «Trabajo en el frigorífico y sueño con tener mi propia carnicería algún día». «¿Una carnicería?». «Sí, quiero ser mi propio jefe, tener mi negocio, formar una familia». Le gustó que fuera un hombre con proyectos claros, que no hubiera venido a Buenos Aires solo a pasarla bien, sino a construir algo. «¿Y cuándo va a hacer eso de la carnicería?», me preguntó. «Cuando junte la plata suficiente y aprenda bien el oficio», le respondí. El noviazgo con Remedios duró 3 años. 3 años durante los cuales yo trabajé como nunca para demostrarle que era un hombre serio, con futuro, capaz de mantener una familia. Ella siguió trabajando en la textil y yo en el frigorífico, pero además empecé a estudiar carnicería de noche. «¿Por qué estudias carnicería si ya trabajas en un frigorífico?», me preguntaba Remedios cuando me veía llegar cansado de las clases nocturnas. «Porque trabajar para otro está bien para empezar, pero yo quiero tener lo mío», le explicaba. «¿Y cuándo nos vamos a casar?». «Cuando tenga la carnicería funcionando, cuando pueda ofrecerte una vida cómoda». «No necesito una vida cómoda. Necesito un marido que me quiera y me respete». «Las dos cosas vas a tener», le prometí. Nos casamos en 1975 después de 3 años de noviazgo. Una boda sencilla en la iglesia del barrio con nuestras familias y algunos amigos. Remedios estaba hermosa, con un vestido blanco que había cosido ella misma durante meses, trabajando de noche después de llegar de la textil. «¿Estás seguro de que me querés como esposa?», me preguntó la noche antes del casamiento cuando fuimos a dar una vuelta por el barrio. «Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida», le respondí. «Aunque soy hija de inmigrantes, ¿y vos sos criollo del interior? Porque sos la mujer que amo, no importa de dónde vengas». La ceremonia fue emotiva. Cuando el cura nos declaró marido y mujer, Remedios lloró de alegría y yo sentí que había tomado la decisión más importante de mi vida. «Ahora ya tenés familia en Buenos Aires», me dijo su papá después de la ceremonia. «Cuídala bien». «La voy a cuidar como a mi vida», le prometí. Los primeros años fueron de mucho sacrificio, pero también de mucha felicidad. Alquilamos una casita pequeña de 2 ambientes en el barrio de Berisso y empezamos a construir nuestro hogar. Remedios siguió trabajando en la textil hasta que nacieron los chicos, y yo combinaba el trabajo en el frigorífico con mis estudios de carnicería. «¿Cómo te imaginas que va a ser nuestra familia?», me preguntaba Remedios los domingos, mientras desayunábamos tranquilos en la cocina de nuestra primera casa. «Con muchos chicos corriendo por el patio», le respondía. «¿Cuántos son muchos?». «Los que Dios nos mande, pero al menos 3. «¿Y cómo los vamos a criar?». «Como nos criaron a nosotros, con amor pero también con límites claros, con respeto por los mayores y valores firmes». «¿Y si alguno sale rebelde?». «Todos los chicos son rebeldes en algún momento, pero si les enseñamos bien desde chicos, van a saber cuáles son las líneas que no se pueden cruzar». Remedios era una mujer inteligente que entendía la importancia de construir una familia sólida. «Mi mamá siempre me decía», me contó una vez, «que el secreto de un matrimonio feliz es que los dos remen para el mismo lado». «¿Y nosotros remamos para el mismo lado?». «Siempre», me respondió. «Por eso me enamoré de vos». En 1978 nació Esteban, nuestro primer hijo. Un bebé sano, fuerte, que desde chiquito mostró que tenía carácter. El parto fue largo y complicado, pero cuando finalmente nació y lo tuve en mis brazos, sentí una emoción que no había sentido nunca. «¿Te gusta ser papá?», me preguntó Remedios desde la cama del hospital mientras amamantaba a Esteban. «Me encanta», le respondí, «pero también me da miedo». «¿Miedo de qué?». «De no saber criarlo bien, de cometer errores que lo marquen para toda la vida». «Vamos a aprender juntos», me tranquilizó. «Y si cometemos errores, los vamos a corregir. Lo importante es que este chico crezca sabiendo que lo amamos y que esperamos lo mejor de él». Fueron palabras que resultaron proféticas, aunque en ese momento no lo sabíamos.
Remedios dejó de trabajar en la textil para dedicarse completamente a criar a Esteban. «Yo quiero estar con mi hijo las 24 horas», me dijo. «No quiero que lo críe una extraña». Era una decisión que me gustó, aunque significaba vivir solo con mi sueldo del frigorífico. «¿Te alcanza la plata?», me preguntaba de vez en cuando me veía hacer cuentas en la mesa de la cocina. «Nos alcanza para vivir bien», le respondía. «¿Y para darnos algunos gustos? Los gustos van a venir cuando abra la carnicería». Cuando Esteban tenía 6 meses, logré mi sueño: abrir mi propia carnicería. Era un local chiquito en una esquina de Berisso, pero era mío. «Carnicería Don Victorio», le puse. «¿Por qué Don Victorio y no Don Victoriano?», me preguntó Remedios. «Porque suena más comercial», le expliqué. «Y además es como me dice la gente del barrio». El primer día que abrí la carnicería, Remedios vino con Esteban en el cochecito para acompañarme. «¿Estás nervioso?», me preguntó cuando vio que me temblaban un poco las manos mientras acomodaba la carne en la vitrina. «Un poco», le admití, «pero también estoy emocionado. Por fin tengo lo mío». «¿Te acordás cuando me dijiste que ibas a tener tu carnicería?», me dijo esa noche mientras cenábamos. «Me acuerdo perfectamente. Fue la primera vez que te invité a bailar. Y yo pensé que eras un soñador. ¿Y ahora qué pensás?». «Que sos un soñador que cumple sus sueños». 3 años después nació Patricio, más tranquilo que su hermano, más estudioso, siempre con un libro en la mano cuando aprendió a leer. «Este va a ser profesional», predecía Remedios cuando lo veía concentrado con los libros de cuentos. «Tiene cabeza para los estudios». Y tenía razón en las dos cosas. La carnicería empezó a prosperar. Los vecinos se acostumbraron a mi manera de atender. Siempre con una sonrisa, siempre con buena carne, siempre con el peso justo. «Don Victorio, usted no engaña como otros carniceros», me decían las señoras del barrio. «Acá uno sabe que lo tratan bien». Esa reputación se fue extendiendo, y en 5 años ya tenía clientela de otros barrios. «Tenemos que agrandar el negocio», me dijo Remedios cuando vio que a veces no dábamos abasto. «¿Cómo? ¿Abriendo otro local? ¿Podemos manejar 2 locales?» «Con ayuda, sí. Y vos tenés cabeza para administrar». En 1985 abrí mi segundo local. En 1988 el tercero. Para entonces ya empleaba a 5 personas y había logrado el sueño de cualquier inmigrante: progresar en Argentina, tener mi negocio propio, mantener bien a mi familia. «¿Te imaginaste alguna vez que íbamos a llegar tan lejos?», me preguntaba Remedios cuando veíamos todo lo que habíamos construido juntos. «Soñé con esto desde que llegué a Buenos Aires», le respondía, «pero nunca pensé que iba a ser tan feliz haciéndolo». Los chicos crecieron viendo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro amor por el trabajo y por la familia. Esteban me acompañaba a los locales los sábados y aprendió desde chico el valor del trabajo honesto. Patricio prefería quedarse en casa leyendo, pero también ayudaba cuando hacía falta. «¿Quieren que se hagan cargo del negocio cuando sean grandes?», les preguntaba de vez en cuando. «Yo quiero ser mecánico», me respondía Esteban. «Y yo quiero ser abogado», agregaba Patricio. «Perfecto», les decía. «Cada uno tiene que elegir su camino. El negocio es para que ustedes tengan independencia económica, no para que se sientan obligados a seguir mis pasos». Remedios era la que mantenía unida a la familia. Organizaba los cumpleaños, coordinaba las visitas a Santiago para que los chicos conocieran a mis padres, se encargaba de que cenáramos juntos todas las noches sin excepción. «La familia que come junta, permanece junta», decía parafraseando a mi mamá. «¿Te gusta trabajar con papá?», le preguntaba Remedios a Esteban cuando lo veía ayudarme a acomodar la mercadería. «Me gusta, pero yo quiero ser mecánico», respondía con esa seguridad que tenía desde chico. «Bueno, cada uno tiene que elegir su camino», le decía yo. Patricio también me ayudaba, pero era más meticuloso, más cuidadoso con los números. «Este tiene cabeza para administrar», le decía a Remedios. «Pero él quiere estudiar abogacía», me respondía. «Entonces que estudie». Para eso trabajamos. La carnicería prosperó. En 10 años pasé de un local pequeño a 3 locales en diferentes barrios. Remedios dejó de trabajar en la textil y se dedicó completamente a la familia y a ayudarme con el negocio.
Somos un buen equipo, me decía cuando veíamos que las cosas marchaban bien. Los chicos crecieron viendo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro amor por el trabajo y por la familia. Les pagamos las mejores escuelas que pudimos, después la universidad a Patricio, cuando quiso estudiar leyes. Esteban eligió mecánica automotriz y lo apoyamos igual. ¿Estás orgulloso de tus hijos?, me preguntaba Remedios cuando los veíamos ya grandes, trabajando, siendo responsables. Muy orgulloso, le respondía, salieron buenos muchachos. Y era verdad, hasta ese momento. Esteban se casó primero, a los 25 años, con Estela. Una chica que trabajaba en una oficina bien vestida, educada, que parecía una buena opción para mi hijo. Es un poco fría, le dije a Remedios después de conocerla. Dale tiempo, me respondió. Capaz es tímida. Patricio se casó 2 años después con Norma, una maestra de escuela que me gustó desde el primer día. Era cálida, espontánea, se llevaba bien con Remedios, participaba de las charlas familiares. Esta sí va a ser una buena nuera, le dije a Remedios. Los primeros años de matrimonio de los chicos fueron buenos. Seguíamos juntándonos los domingos para almorzar, celebrábamos los cumpleaños juntos, pasábamos las fiestas en familia, los nietos empezaron a llegar y la casa se llenó de risas y vida. Remedios era la abuela perfecta. Cocinaba para todos, cuidaba a los nietos cuando hacía falta, mediaba cuando había pequeños conflictos. «Sos el pegamento de esta familia», le decía yo. «Cuando no estés, todo se va a desorganizar». No sabía cuánta razón tenía. Remedios murió en el 2015. Cáncer de páncreas, muy agresivo, muy rápido. En 6 meses se nos fue. Los últimos días fueron muy duros, pero toda la familia estuvo unida cuidándola, acompañándola, demostrándole amor. «Cuida mucho a los nietos», me dijo 2 días antes de morir, «y no dejes que la familia se desuna. Vos sos el patriarca ahora». «No te preocupes», le prometí, «voy a mantener a todos juntos». Después del funeral, pensé que mi rol principal iba a ser mantener unida a la familia como había prometido. Los domingos siguieron siendo sagrados. Yo cocinaba para todos, trataba de ser el abuelo presente, el suegro comprensivo, el padre que estaba siempre disponible. Pero de a poco empecé a notar cambios en el comportamiento de Estela. Pequeños comentarios, pequeñas críticas, pequeñas faltas de respeto que al principio parecían inocentes, pero que con el tiempo se fueron volviendo más frecuentes y más molestas. «Don Victoriano, ¿no le parece que esta casa necesita una pintada?», me dijo una vez después del almuerzo, mientras todos estábamos tomando café en el patio. «No, me parece que está bien», le respondí mirando las paredes que había pintado apenas 2 años atrás. «Bueno, pero se nota que hace mucho que no se pinta». «Queda un poco descuidada», insistió. «Especialmente la parte de adelante. Se ve desde la calle». Era la primera vez que alguien me criticaba el mantenimiento de mi casa, la casa donde había vivido 40 años con Remedios. «La casa está perfecta, Estela», le dije con paciencia. «No necesita ninguna pintada». «Ay, don Victoriano, no se ofenda. Era solo una sugerencia. Uno quiere que todo esté lindo para cuando vienen los chicos. Como si yo no quisiera que mi casa estuviera linda para mis propios nietos». Los comentarios empezaron a repetirse. «Don Victoriano, ¿no le parece que esos azulejos del baño están medio pasados de moda? Don Victoriano, ¿por qué no cambia esa alfombra por algo más moderno? Don Victoriano, ¿no cree que sería mejor tener aire acondicionado en el comedor?» Cada sugerencia era presentada como si fuera por mi bien, como si Estela estuviera preocupada por mi comodidad. Pero yo empezaba a notar un patrón. Todo lo que había elegido Remedios necesitaba ser cambiado según ella. Después siguió con la comida. «Don Victoriano, siempre hace comida tan pesada. Nosotros estamos tratando de comer más sano». Era mi comida tradicional, la comida que había cocinado toda la vida, la comida que siempre les había gustado a todos hasta que ella empezó a opinar. «¿Qué tiene de pesada la comida que hago?», le pregunté genuinamente curioso por saber qué veía mal en mis recetas. «No tiene nada malo, don Victoriano, pero ahora se sabe que hay que comer menos carne, más verduras, menos sal, más liviano». «Mi comida tiene verduras y la sal necesaria», le respondí. «Sí,
pero capaz podría probar recetas más modernas, más saludables. Los chicos de ahora necesitan alimentarse diferente. Los chicos de ahora, como si mis nietos fueran de otra especie que necesitara comida especial. Mis nietos han crecido sanos y fuertes con mi comida, le dije. Claro, don Victoriano, pero la nutrición ha avanzado mucho. Ahora se sabe que es mejor para los chicos. Me hablaba como si fuera un viejo ignorante que no sabía alimentar a su familia. Los comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más específicos. Don Victoriano, ¿no le parece que está muy fuerte la música? Cuando yo ponía folclore en los almuerzos, era música que habíamos escuchado siempre en familia, música que formaba parte de nuestras tradiciones. La música no está fuerte, le respondía. Está en el volumen de siempre. Sí, pero a veces uno no se da cuenta de que está poniendo más fuerte sin querer. Los oídos cambian con la edad. Otra vez la edad, como si todo lo que yo hacía estuviera mal por ser mayor. Don Victoriano, ¿no podría bajar un poco la voz cuando habla? Cuando yo contaba anécdotas a mis nietos, hablo en el tono de siempre, le respondía. Sí, pero los chicos están acostumbrados a voces más suaves. En el colegio les enseñan a hablar más bajito. Era como si todo lo mío, todo lo que representaba mi personalidad, mi manera de ser, mi forma de relacionarme con mi familia, necesitara ser corregido, modernizado, adaptado a los nuevos estándares que ella había decidido que eran mejores. Don Victoriano, ¿no le parece que los chicos están muy acelerados después de comer tanto dulce? Cuando yo les daba golosinas a mis nietos, como había hecho toda la vida con mis hijos, y después con todos los nietos que habían pasado por mi casa. Es domingo. Los domingos los abuelos pueden consentir a los nietos, le respondía. Sí, pero ahora se sabe que el azúcar los hiperactiva. Capaz con frutas estarían mejor. ¿Desde cuándo las golosinas son veneno? No son veneno, don Victoriano, pero hay opciones más saludables. Cada tradición familiar, cada costumbre que habíamos mantenido durante años, cada manera de demostrar cariño que yo conocía, era sometida al juicio de Estela y encontrada inadecuada para los tiempos modernos. Don Victoriano, ¿no le parece que es muy tarde para que los chicos estén despiertos? Cuando los domingos se extendían hasta las 8 de la noche porque estábamos disfrutando en familia. Son las 8 de la noche, no las 12, le respondía. Sí, pero los chicos tienen rutinas. Necesitan acostarse temprano para estar bien al día siguiente. Es domingo. Mañana no tienen colegio. Pero igual es bueno mantener los horarios. La disciplina es importante. La disciplina era importante, pero aplicada por ella, no por mí. Yo no podía darles golosinas porque era malo para su salud, pero ella podía decidir cuándo tenían que irse de la casa de su abuelo porque era bueno para su disciplina. El problema más grande era que Esteban nunca la contradecía. Peor aún, a veces la apoyaba. Papá, Estela tiene razón. Capaz podés probar comidas más livianas, me decía cuando ella criticaba mi cocina. Papá, no es necesario que pongas música tan fuerte, me decía cuando ella se quejaba del volumen. Papá, no les des tantos dulces a los chicos, me decía cuando ella opinaba sobre cómo tratar a mis nietos. Mi propio hijo, el hijo que yo había criado con valores de respeto familiar, en lugar de defenderme o al menos mantenerse neutral, se ponía del lado de su esposa contra su padre. Era doloroso, pero yo seguía sin decir nada porque no quería romper la unidad familiar que tanto habíamos valorado siempre, hasta que llegó el domingo del locro, el día que todo cambió para siempre, el día que decidí que había llegado el momento de poner límites, aunque fuera doloroso. Esa mañana me había levantado con ganas especiales de cocinar algo rico para la familia. Había comprado buena carne, buenos condimentos, me había tomado tiempo para hacer el locro como corresponde. Era mi manera de demostrar amor, cocinando para los que quería. ¿Qué estás haciendo, abuelo?, me preguntó Matías, mi nieto mayor, cuando me vio en la cocina desde temprano. Locro para toda la familia, le respondí. ¿Te gusta el locro? Me encanta cuando lo haces vos, abuelo. Siempre queda riquísimo. Esa inocencia de mi nieto me llenó de alegría. Los chicos sí valoraban mi comida, sí disfrutaban de lo que yo les cocinaba. Solo los adultos, o mejor dicho, solo mi nuera, tenían problemas con todo lo que yo hacía. Cuando llegó la familia para almorzar,
Yo estaba orgulloso de lo que había preparado. Locro, empanadas, ensalada criolla, flan casero, todo hecho con amor, con paciencia, con la experiencia de décadas cocinando para mi familia. ¡Qué rico huele, abuelo!, gritaron los nietos cuando entraron. ¿Qué hiciste? Locro, les respondí. Sí, locro del abuelo, se alegraron. Esa reacción me confirmó que estaba haciendo bien las cosas. Pero cuando Estela probó el locro e hizo ese comentario sobre la sal, algo se rompió dentro de mí. No era solo el comentario, era la acumulación de años de pequeñas humillaciones, de pequeñas faltas de respeto, de sentirme criticado constantemente en mi propia casa. Estela, le dije mirándola a los ojos, tengo 73 años, no 100. Mis papilas gustativas están perfectas y sé muy bien cuánta sal le pongo a mi comida. Era la primera vez que le respondía directamente, sin evasivas, sin tratar de evitar el conflicto. Y ahí fue cuando Esteban explotó. No le hables así a mi esposa. Si no te gusta cómo cocina Estela cuando viene acá, ella no viene más. No había gritado en mi respuesta. No había sido irrespetuoso. Solo me había defendido. Pero para él eso era intolerable. Está bien, Esteban, le dije levantándome de la mesa. Si defendés más a tu esposa que a tu padre, ya entendí cuál es mi lugar en esta familia. Me fui a mi cuarto y tomé la decisión más importante de los últimos años. Desde ese día, decidí no hablarle más a Estela. No iba a discutir, no iba a pelear, no iba a crear escándalos. Simplemente iba a ignorarla como si no existiera. Si ella quería faltar el respeto, yo le iba a enseñar las consecuencias del irrespeto. El primer domingo después del incidente, la familia vino como siempre al almuerzo. Yo cociné, puse la mesa, recibí a todos con cariño. Pero cuando Estela llegó, la ignoré completamente. No la saludé, no le hablé, no le respondí cuando me hablaba. «Hola, don Victoriano», me dijo como si nada hubiera pasado. Yo seguí poniendo la mesa sin mirarla siquiera. «¿Cómo está?», insistió. Silencio total. «¿Qué hizo de rico hoy?», siguió intentando. Ni una palabra de mi parte. Esteban se dio cuenta enseguida. «Papá, Estela te está hablando». «Yo hablo con gente que me respeta», le respondí sin mirar a Estela. «Papá, no seas infantil. Pedile disculpas a Estela y arreglen esto». ¿Yo pedirle disculpas? ¿Por qué? ¿Por defenderme cuando me faltó el respeto? «Papá, vos le hablaste mal a mi esposa». Yo le respondí a tu esposa cuando me criticó mi comida en mi propia casa. Si eso te parece que está mal, el problema lo tenés vos, no yo. El almuerzo transcurrió en un clima muy tenso. Yo charlaba normalmente con Patricio, con Norma, con los nietos, pero con Estela y, por extensión, con Esteban, el silencio era total. Era incómodo, pero necesario. ¿Van a seguir así?, me preguntó Patricio cuando Esteban y su familia se fueron. «Yo no voy a seguir de ninguna manera», le respondí. «Estela faltó el respeto. Esteban me faltó el respeto a mí, así que ahora van a vivir con las consecuencias». «Pero papá, es la madre de tus nietos. Por eso mismo debería haber sido más respetuosa». Pero eligió otro camino. ¿Y vas a castigar a los nietos por los errores de los padres? Los nietos son bienvenidos cuando quieran, con Estela o sin Estela. Durante las siguientes semanas, Esteban trató de convencerme de que arreglara la situación. Me llamaba por teléfono 2 o 3 veces por semana. Venía a casa solo sin Estela, mandaba mensajes por WhatsApp. Estaba claramente desesperado por resolver el conflicto, pero no entendía que la solución no dependía de mí. «Papá, Estela está muy mal», me decía cada vez que venía. «No duerme bien, no come, se siente culpable». «Perfecto», le respondía. «Significa que entiende que hizo algo mal. ¿No podés perdonarla? Es solo una mujer que se equivocó. Perdonar es una cosa, Esteban. Permitir que me siga faltando el respeto es otra muy diferente. Pero papá, ella no te va a volver a faltar el respeto. Aprendió la lección». «¿Cómo lo sabes? Te lo prometió». «Me lo prometió y yo le creo». «Yo no le creo. Porque ya me faltó el respeto muchas veces antes del domingo del locro. El locro fue solo la gota que rebalsó el vaso. ¿Pero no podés darle otra oportunidad? Ya le di muchas oportunidades. Cada vez que la dejé pasar un comentario irrespetuoso, le estaba dando una oportunidad.
Esteban empezaba a entender que el problema era más profundo que una simple discusión sobre comida. ¿Estela me faltó el respeto otras veces antes? Constantemente. Pero yo me quedaba callado para no crear problemas en la familia. ¿Y por qué ahora decidiste no quedarte callado? Porque hay un límite para todo. Y cuando vos me gritaste por defenderme, entendí que había llegado el momento de poner las cosas en claro. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Vos tenés todo que ver. Cuando tu esposa me faltó el respeto, en lugar de pedirle que se disculpe, me gritaste a mí. Era la primera vez que lo veía realmente reflexionar sobre su propia conducta. ¿Te parece que estuvo mal que te grite? ¿A vos te parece que está bien gritarle a tu padre por defender a tu esposa? No, admitió después de un momento. No estuvo bien. Entonces vos también tenés que pensar en tu comportamiento, no solo Estela en el suyo. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que decidir si sos marido primero y después hijo, o si podés ser las dos cosas sin que una cosa cancele la otra. Los domingos siguientes fueron extraños, pero reveladores. Patricio venía con su familia como siempre, y nosotros pasábamos tiempo agradable. Comíamos, charlábamos, los chicos jugaban en el patio. La ausencia de Esteban y su familia se notaba, pero no de manera negativa. ¿No extrañás a Esteban y a los chicos?, me preguntó Norma un domingo mientras lavábamos los platos juntos. Extraño a los chicos, le respondí. ¿Y a Esteban? Extraño al Esteban que me respetaba. Al Esteban que me gritó, no. ¿Crees que van a volver? Van a volver cuando entiendan que el respeto no es negociable. Y si no entienden, entonces van a tener que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Patricio también me hacía preguntas sobre la situación. Papá, ¿no te parece que sos muy duro con Esteban? ¿Te parece que soy duro? ¿O te parece que él fue irrespetuoso? Las dos cosas pueden ser verdad. No, Patricio. O una persona te respeta o no te respeta. No hay términos medios. Pero no podés ser un poco flexible. Ser flexible significaría dejar que tu esposa me critique constantemente en mi propia casa. No, eso no. Entonces no soy inflexible. Soy una persona que se hace respetar. A veces Esteban venía solo con los chicos, sin Estela. Esas visitas eran agridulces. Me encantaba ver a mis nietos, jugar con ellos, cocinarles las comidas que les gustaban, pero también me dolía ver cómo la situación los confundía. Abuelo, ¿por qué mamá no viene más?, me preguntó Matías, mi nieto mayor de 10 años, un domingo mientras jugábamos a las cartas. ¿Por qué mamá se portó mal conmigo?, le respondí con honestidad. ¿Qué hizo? Me faltó el respeto. Y cuando uno falta el respeto, tiene que aceptar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que yo no le hablo más hasta que pida perdón y demuestre que entendió que se equivocó. ¿Y va a pedir perdón? No sé. Eso depende de ella. ¿Y si no pide perdón? Entonces va a seguir sin poder venir acá. ¿Y nosotros vamos a poder seguir viniendo? Ustedes pueden venir cuando quieran, con mamá o sin mamá. Los chicos empezaron a hacer preguntas en casa también. Esteban me contó que Sofía, mi nieta de 8 años, le había preguntado por qué el abuelo no quería ver más a su mamá. ¿Y qué le dijiste? Que vos estabas enojado y que ya se te iba a pasar. Le mentiste, le dije. No le mentí, le dije lo que pensaba. Yo no estoy enojado, Esteban. Estoy decepcionado. Y no se me va a pasar hasta que las cosas cambien realmente. ¿Cuál es la diferencia? Que el enojo es emocional y pasajero. La decepción es racional y duradera. Al cuarto mes, algo empezó a cambiar en la actitud de Esteban. Venía menos seguido, pero cuando venía, sus conversaciones eran diferentes. Menos defensivas, más reflexivas. Papá, necesito contarte algo, me dijo un sábado por la tarde cuando vino solo. Contame. Estela y yo estamos teniendo problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Problemas por esto, por vos, por toda la situación. Explícame. Ella me dice que soy un mal marido porque no la defiendo de vos. Y yo le digo que ella empezó todo esto faltándote el respeto. Y nos peleamos constantemente. Por vos, por los chicos, por cómo manejar la situación. ¿Y vos qué pensás de todo eso? Que estoy en el medio de una situación que no sé cómo manejar. No estás en el medio, Esteban. Estás del lado de tu esposa. Siempre estuviste del lado de tu esposa. Pero es mi esposa.
Y yo soy tu papá. Se quedó callado durante un momento largo. ¿Crees que elegí mal? Creo que elegiste sin pensar en las consecuencias. Y ahora estás viendo cuáles son esas consecuencias. ¿Qué tendría que hacer? Pensar si querés ser hijo de familia o marido nada más. ¿No se puede ser las dos cosas? Se puede. Pero para eso tu esposa tiene que respetar a tu familia. Y vos tenés que hacer que respete. Y si ella no quiere respetar, entonces vas a tener que decidir qué es más importante para vos. Papá, necesito contarte algo, me dijo. Contame. Estela y yo estamos teniendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ella dice que yo no la defiendo, que siempre te doy la razón a vos. Y yo le digo que ella empezó todo esto faltándote el respeto. Y nos peleamos constantemente. Por vos, por los chicos, por todo. ¿Y vos qué pensás de eso? Que tenés razón, que yo tendría que haber puesto límites desde el principio en lugar de dejarte faltar el respeto. Era la primera vez en meses que lo escuchaba admitir que yo tenía razón. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, papá. No sé cómo arreglar esto. Es simple, hijo. Tu esposa tiene que aprender a respetar a tu familia, y vos tenés que aprender a hacer respetar a tu familia. ¿Cómo? Habla en serio con ella. Explícale que en esta familia hay reglas de respeto que no se pueden romper, que si quiere ser parte de la familia, tiene que actuar como corresponde. Al quinto mes, Patricio me contó algo que me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Papá, Esteban me dijo que está muy arrepentido de cómo te trató. Ah, sí. Dice que ahora entiende que vos tenías razón, que él tendría que haberte defendido en lugar de gritarte. ¿Y qué más dice? Dice que quiere arreglar las cosas pero no sabe cómo, que tiene miedo de que vos no lo perdones. El perdón se gana, no se pide. ¿Y cómo se gana? Con hechos, con cambios reales de comportamiento. Al sexto mes pasó algo que no esperaba. Estela vino sola a casa un miércoles por la tarde. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta, ahí estaba, con cara de haber llorado mucho. «Don Victoriano, ¿podemos hablar?», me preguntó. Yo me quedé callado, esperando. «Por favor», insistió, «necesito hablar con usted». «Habla», le dije finalmente, pero sin invitarla a pasar. «Quiero pedirle perdón», me dijo con la voz quebrada. «Quiero pedirle perdón por todo. Por el comentario del locro, por haberle faltado el respeto, por haber causado problemas en la familia. ¿Y por qué me pedís perdón ahora? Porque me di cuenta de que arruiné todo, que por mi culpa mi marido está peleado con su papá, que por mi culpa mis hijos no pueden disfrutar de su abuelo. ¿Y por qué pensaste que estaba bien faltarme el respeto? Porque soy una idiota, porque me acostumbré a criticar todo, a querer que todo sea como yo quiero, y no me di cuenta de que usted es el papá de mi marido, el abuelo de mis hijos, el dueño de esta casa. Era la primera vez que la escuchaba reconocer sus errores sin excusas, sin justificaciones. ¿Y ahora qué querés? Que me perdone, que me dé otra oportunidad, que podamos ser familia otra vez. Estela, le dije después de un momento, el perdón es algo que se gana con el tiempo, no con palabras, sino con hechos. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a respetar, a mí, a esta casa, a las tradiciones de esta familia. ¿Podés hacer eso? Sí, me respondió llorando. Puedo y quiero hacerlo. Está bien, podés pasar. La dejé entrar por primera vez en 6 meses. Preparé mate y nos sentamos a charlar como no habíamos charlado nunca. Don Victoriano, me dijo, quiero que sepa que estos meses fueron terribles para mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que soy una mala persona, que trato mal a la gente que me quiere, que no valoro lo que tengo. No sos mala persona, Estela, pero tenías malas costumbres, costumbres que lastimaban a otros. ¿Y cómo hago para cambiar? Pensando antes de hablar, preguntándote si lo que vas a decir va a ayudar o va a lastimar. Hablamos durante 2 horas. Le expliqué cómo me habían dolido sus comentarios, cómo me había sentido irrespetado en mi propia casa, cómo había afectado mi relación con Esteban. Ella me pidió perdón por cada cosa específica que recordaba haber hecho mal. ¿Usted me va a dar otra oportunidad?, me preguntó antes de irse. Te voy a dar otra oportunidad, pero entendé que si volvés a faltarme el respeto, no va a haber tercera oportunidad. Entiendo, y gracias.
El domingo siguiente, cuando vino la familia, las cosas empezaron a cambiar. Estela se comportó de manera completamente diferente. Elogió la comida sin comentarios negativos, ayudó a limpiar sin que se lo pidiera, trató a los nietos con el mismo cariño de siempre, pero respetando mis decisiones como abuelo. «Papá», me dijo Esteban cuando se fueron, «gracias». «¿Por qué?» «Por enseñarnos a todos lo que significa el respeto, por no renunciar a tu dignidad». «¿Entendiste la lección?» «Entendí que un hombre tiene que hacer respetar a su familia y que yo tengo que aprender a ser mejor hijo y mejor marido». Durante los meses siguientes, la relación familiar se reconstruyó sobre bases completamente diferentes. Estela ya no se atrevía a criticar nada de lo que yo hacía, no por miedo, sino por respeto genuino. Había aprendido que las palabras tienen consecuencias. Esteban también cambió. Se volvió más considerado conmigo, más presente, más dispuesto a defender a la familia cuando hacía falta. «Papá», me dijo una vez, «quiero pedirte perdón por haberte gritado». «Ya está perdonado, hijo». «No, necesito decirlo. Estuvo muy mal que te grite por defender a tu esposa en lugar de defenderte a vos». Los nietos también notaron el cambio. «Abuelo, ¿por qué mamá es más buena ahora?», me preguntó Sofía, mi nieta de 8 años. «Porque aprendió a ser más respetuosa», le respondí. «¿Y vos le enseñaste?» El silencio le enseñó. Hoy, un año después de aquel domingo del locro, puedo decir que mi familia es más unida y más respetuosa que nunca. No porque yo haya cambiado, sino porque ellos aprendieron el valor del respeto. Estela se convirtió en una nuera considerada, no perfecta, pero respetuosa. Esteban entendió que defender a la familia es parte de ser hombre. Los nietos crecieron en un ambiente donde el respeto a los mayores no es opcional. «¿Te arrepentís de haber tomado esa decisión?», me preguntó Patricio hace poco. «Para nada», le respondí. «Fue lo mejor que hice». «¿Por qué?» «Porque les enseñé que la dignidad no se negocia, y esa es una lección que van a recordar toda la vida. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. A veces en la vida tenés que elegir entre mantener la paz y mantener la dignidad. Yo elegí mantener la dignidad, aunque fuera doloroso. El silencio puede ser el maestro más poderoso que existe. No hace falta gritar, no hace falta pelear, no hace falta crear escándalos. A veces basta con retirar tu presencia, tu palabra, tu atención, para que la gente entienda el valor de lo que tenía. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Te habrías quedado callado aguantando las faltas de respeto? ¿O habrías puesto límites como hice yo? Contame tu opinión y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final de todo, el respeto no es algo que se pide, es algo que se gana y que se hace respetar. Y nunca es demasiado tarde para enseñar esa lección, aunque tengas 73 años como yo. Recordá, tu dignidad vale más que cualquier comodidad. Deféndela siempre.